Bien, buenos días, buenas tardes con todos. Bienvenidos a este nuevo conversatorio organizado por el Grupo Técnico Permanente de Ética del GLENIF. En esta oportunidad tenemos como invitado a colega Uraí Ibáñez, quien es miembro del grupo técnico. ¿Sí? Una bienvenida a todos los que nos están acompañando, algunos miembros del grupo técnico permanente de ética y otros invitados interesados en el tema, ¿no? Sí, les voy a agradecer, por favor, tengan sus micrófonos silenciados y al final de la presentación de Uraí ya abrimos el espacio para las preguntas y para los comentarios. Entonces, el tema para hoy día es el código de ética para contadores y el papel del IESBA de IFEA, ¿no? Entonces, voy a hacer una presentación inicial para contextualizar estos cambios que se han dado en torno a lo que es el tema del IESBA y de IFEA sobre todo, ¿no? Ese tema de lo que aún todavía seguimos a veces confundiendo el papel que tenía anteriormente la IFAC, que es de donde surge realmente el código de ética. Primero voy a presentar brevemente la hoja de vida de Uraí. Él es contador público y licenciado en Administración por la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, en la cual se desempeña como docente, oficial de Marina, de la Escuela Naval de Uruguay, perito judicial de la Suprema Corte de Justicia, es integrante suplente de la comisión directiva del CCEAU de Uruguay, Colegio de Contadores, Economistas y Administradores, ¿no? Para el periodo 2021-2025. También es presidente de la Comisión Técnica de Ética del mismo colegio, integrante del Grupo de Trabajo Permanente de Ética de GLENIR, integrante de la Comisión de Ética y Ejercicio Profesional de AIC. Entonces, como les decía, en este preámbulo es, digamos, mencionar, digamos, que hacia finales del 2022 aproximadamente se crea IFEA, ¿sí? Se crea justamente esta Fundación Internacional para la Ética y la Auditoría con el fin de mantener un tema de independencia respecto a IFAC, que promueve el tema de la adopción de diversas normas. IFEA desde ese momento empieza a asumir el tema del código de ética y temas de normas de aseguramiento, temas en auditoría. La misión de IFEA es, tal como lo pueden visualizar ustedes en su página, en un rato les comparto el link, es servir al interés público a nivel internacional a través de normas de ética, auditoría y aseguramiento independientes que sean de alta calidad, ¿no? Y que inspiren confianza en la información corporativa y las economías a nivel global. La fundación tiene como parte de sus objetivos apoyar en el tema de las normas internacionales de ética, auditoría y aseguramiento, que son desarrolladas en un entorno de interés público. Dentro de ello tenemos, digamos, el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento y el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, que es el IESBA, y en el cual, digamos, nos enmarcamos nosotros como grupo de trabajo permanente. El grupo fue constituido ya el año 2024. Y bueno, a través del IESBA se emiten normas de forma independiente, ¿no? Para lo cual se sigue un debido proceso aprobado, un marco de interés público y que son supervisadas justamente por la Junta de Supervisión de Interés Público. Em, Se establecen un conjunto de normas éticas internacionales de alta calidad, se realizan algunas reuniones periódicas, ahora en octubre está programada justamente, creo que la penúltima reunión del año, ¿eh? Y lo que se establece son estándares éticos, como dije, internacionales de alta calidad, ¿no? Incluido el tema de independencia, que debe servir, según lo que indican en su página, como piedra angular del comportamiento ético tanto de las empresas y las organizaciones para la confianza pública en la información financiera y no financiera, ¿no? Es importante resaltar eso porque ya no es solamente en torno a lo que siempre hemos estado manejando de información financiera, sino también de la información no financiera, lo cual es fundamental para el correcto funcionamiento y sostenibilidad de las organizaciones, de los mercados financieros y en general, ¿no? de las economías a nivel global. Entonces, el Código Internacional de Ética para Profesionales de Contabilidad
que incluye las normas internacionales de independencia y que es el tema que justamente va a tratar hoy día Uraí en torno a todo este tema general de ética. Establece los principios éticos fundamentales para todos los profesionales de la contabilidad, ¿sí? Lo cual debe reflejar el reconocimiento de la profesión en cuanto a su responsabilidad en el interés público. El código también proporciona un marco conceptual que permita identificar, evaluar y abordar las amenazas en cuanto al cumplimiento de los principios del código en los casos que corresponda, ¿no? Entonces, habiendo hecho este preámbulo, esta presentación general, para que quede claro, digamos, si bien el código de ética surge, nace a través de IFAC, es ahora a través de IFEA, a través del YESBA, es que se manejan todos esos temas con el fin de mantener justamente la independencia. Entonces, le doy paso a Uraí para que pueda iniciar con la presentación. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Oscar por la introducción, leer el currículum mío y saludo a todos los colegas que me están escuchando. Mi idea es empezar a compartir pantalla. Entiendo que estoy habilitado, ¿no? Para compartir. Ahí. Y además asumo que se escucha bien. Sí, Uraí, todo claro. Bien. Ya está en modo de Bien. presentación. Ahí está. Bien, yo estoy con dos cámaras porque así veo lo que estoy presentando. Ahí tienen el Grupo Latinoamericano Emisor de Normas de Información Financiera, que es el GLENIF. Ya indicó Oscar que pertenecemos a un grupo de trabajo de carácter permanente en temas de ética. Esta es la presentación del evento, la cual fue la placa que se presentó para el evento de hoy, que tiene algunos puntos de referencia, el título, el código de ética para contadores y el papel de IESBA en IFEA, que ya lo dijo Oscar, y después algunas consideraciones que tienen que ver con el día, la fecha y el horario de Panamá. Yo acá estoy 2 horas más, acá son las 13:15 en Uruguay. Acá quería hacer una mención antes de comenzar. Los miércoles de octubre, el tercer miércoles de octubre es el Día Internacional a nivel global de la Ética, o sea, fue ayer. El 15 de octubre del 2025 se celebró ayer el Día Internacional de la Ética con ese placa que ustedes están viendo, la cual salió en las redes sociales por parte de IESBA. Me parece un dato importante. Los que estamos vinculados a la ética, no solo en la que es la formación de grado, sino también en otros temas, me parece importante señalarlo, el tema del Día Mundial de la Ética, con algunos temas como ustedes ven ahí en inglés, que dice si tuviera que reimaginar la ética. Ahí hay un tema de cómo se reimaginaría la ética, pero lo importante es celebrar el Día de la Ética a nivel global, que muchas veces pasa desapercibido. Para mí es un hecho importante y un hecho relevante. Repito que se celebra el tercer miércoles del mes de octubre, por lo tanto no tiene una fecha fija, y coincidió en el día de ayer y me parece importante señalarlo en el día de hoy. Este es el título, el Código de Ética para Contadores Públicos del IESBA. Yo voy a hacer una breve introducción y posteriormente voy a desarrollar algunos conceptos que tienen que ver con los principios y el marco conceptual. Obviamente que es un código extenso y que me llevaría mucho tiempo el desarrollo completo de lo que es unas cuantas páginas, a diferencia del código del propio de mi país. Esta es la estructura que ustedes están viendo, la visión general de lo que sería el código. Se divide en lo que serían 4 partes. La parte número 1 establece el cumplimiento, principios fundamentales y el marco conceptual, que es lo que yo básicamente me voy a referir. Está planteado dentro de lo que son las secciones en la página 100 a la 199. La parte 2, contadores profesionales en la empresa, sancionar dentro de lo que sería la administración privada en particular. La parte número 3 refiere a los contadores profesionales en la práctica pública. Esto es otro tema interesante que abarca más allá de lo que dice el planteo del propio código en cada jurisdicción.
aplican. Por ejemplo, en mi país existe un código de ética de la administración pública, en la cual tiene determinados principios y valores mediante una ley. Y después, normas internacionales de independencia, de auditoría, revisión y aseguramiento. Esa es la estructura del código con respecto a las partes que estoy mencionando. En mi caso particular, yo me voy a referir a la parte número 1. Ahí tienen la tapa de lo que es el código actualmente, la edición de 2024. Hay algunos temas de algunas modificaciones planteadas y temas que se van actualizando. Y esa tapa que ustedes ven, la tapa del libro, del código, en color verde, con un vivo azul en la parte superior. Tenemos el cumplimiento del código, principios fundamentales y un marco conceptual dentro de lo que es la parte número 1. Con respecto al cumplimiento del código, que es lo primero que mencioné en la PPT anterior, para mí el primer comentario sería que esto tiene una determinada numeración. La numeración refiere obviamente a los numerales correspondientes dentro del código, pero también hay letras. La A significa sugerencias, acciones a tomar o a considerar, y la R, que acá como ven en el último párrafo, la letra R impone obligaciones. Y por lo tanto hay temas distintos con respecto, hay alguien, no sé, qué está escribiendo ahí en la pantalla, pero bueno. Temas de obligaciones con respecto a lo que es el código propiamente dicho, que está marcado por la letra R. Voy a empezar en primer lugar, como dice el primer párrafo, en el 100.A1, que tiene que ver con temas del interés público. Su aceptación, la marca distintiva y actuar bajo el interés público. Este es un tema importante, es un tema relevante, el tema del interés público. Muchas veces no se toma en cuenta. Yo lo primero que aclararía es que muchos, al menos en mi país, el título es contador público y nosotros, por lo tanto, estamos vinculados a la actividad pública y hacia un compromiso hacia la sociedad que tiene que ver con el interés público. Ese interés público muchas veces en actividades que no son remuneradas o carecen de honorario, pero tiene que ver con el interés hacia la sociedad y cuál es la visión del profesional hacia la sociedad en su conjunto. Y de ahí viene lo del interés público. Muchas veces nosotros damos fe pública sobre determinados hechos que tiene que ver con ese concepto fundamental. Y más los que somos egresados de una universidad pública o damos clase además en una universidad pública. Para mí tiene un doble contenido y un tema relevante el hecho de marcar la condición de público. Después el otro concepto en el siguiente párrafo maneja el tema de la confianza en la profesión, por razones en las cuales las empresas, los gobiernos depositan determinada confianza en los profesionales, en este caso los contadores públicos. A mi juicio acá hay que señalar que nosotros somos depositarios de la confianza de la sociedad en determinados temas. A veces no se menciona este hecho en particular, pero la sociedad en su conjunto deposita la confianza sobre determinados temas en nuestra profesión. Por eso se estima y se entiende que tiene una idoneidad técnica que lo hace distinto al resto de aquellos que no tienen esa idoneidad técnica. Y ahí viene el concepto de depositar determinada confianza. Y además, nosotros, por ejemplo, en temas de certificación, actuando judicialmente y otro tipo de certificados, damos fe pública sobre determinados hechos y somos generadores de confianza ante un tercero o ante una sede judicial. Después el último párrafo menciona que debe cumplir el código. Acá hay temas de cumplimiento, obviamente, que tienen que ver con lo que dije anteriormente. La R impone obligaciones, la A sugerencias, acciones a tomar o a considerar. Acá hay un tema de jurisdicción con respecto a lo que es el código de cada país y el código internacional, más alguna norma que puede ser, como dije anteriormente, una ley que regule, por ejemplo, la función pública mediante un código. Entonces ahí hay que determinar claramente cuál es la jurisdicción de aplicación entre un código y otro y determinarlo claramente. Ese es un tema que yo mismo lo he planteado en otras reuniones que me parece muy interesante, el tema de las diferentes jurisdicciones de lo que es los códigos de ética.
Acá hay una raya, no sé si se puede sacar o no, porque está en el... Pero bueno, ahí. Los principios fundamentales, los cuales apuntan directamente y que están planteados dentro del código, son los que ustedes están viendo en la pantalla, que son la integridad, la objetividad, competencia profesional, cuidado debido, confidencialidad, comportamiento profesional. Como ustedes verán, son 5, no son muchos para lo que es un código realmente extenso, pero lo que son los principios fundamentales son 5, los cuales los voy a desarrollar seguidamente. Con respecto a la integridad, que está dentro de la subsección 111, ahí menciona la letra R, por lo tanto impone determinado tipo de obligaciones y habla del accionar que debería tener el profesional con respecto a lo que es su manera de ser directo, honesto, la cual genera una conducta intachable de lealtad y equidad hacia el resto. Ahí hay un tema importante que tiene que ver con la propia integridad de la persona, que tiene que ver tanto en su desempeño público como privado. El ser íntegro requiere una conducta en todo momento y lugar del profesional. Posteriormente, hay un tema vinculado a lo que es que el contador profesional no se asociarán a sabiendas de informes, y ahí habla algunos tipos de información, por ejemplo, que sean falsas, por ejemplo, que sea una información que no tenga una información con la debida prudencia, o que omita o oculte algún tipo de información requerida. Entonces ahí lo que tiene que detectar es el profesional si cumple o no y si esa información es correcta o no o es falsa. Y en el último párrafo que ustedes están viendo, menciona también que cuando el contador tenga conocimiento de haber estado asociado a información, ahí se tiene que ver tomar las medidas que corresponden con aquello que tiene que ver con aquella información falsa o que tiene que ver con algún tema delictivo en el cual presume el contador que no es correcto desde el punto de vista de la integridad del profesional. Yo aclaro que este principio es uno de los principios fundamentales de la carrera del contador público. Este principio también lo compartimos en el código de mi país y es un tema muy importante que tiene que ver incluso con la imagen pública del profesional y cómo lo percibe el resto de la sociedad, si realmente es íntegro en su accionar o no es íntegro. Es uno de los temas relevantes que tiene que ver con esa imagen pública del profesional hacia la sociedad. Después pasaría a lo que es el siguiente principio fundamental, que tiene que ver con la objetividad. La objetividad es otro de los temas relevantes que tiene que ver, cumplir el principio de objetividad requiere contar que ejerza su juicio profesional, empresarial, sin verse comprometido. Acá para mí lo importante es definirlo siempre como contrario de lo que es la subjetividad. La objetividad implica hacer lo que tiene que hacer en un determinado momento, desprovisto de intereses personales particulares o de terceros o de favorecer a otros. Uno tiene que actuar en base a su independencia de criterio y hacer lo que corresponda en determinado ámbito, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público. El concepto de objetividad es relevante y muy importante. Entonces, ahí se hablan de algunos temas en ese primer párrafo que tienen que ver con tratar de omitir los sesgos, de reducir lo que son los intereses de algunos sectores en particular sobre la influencia que pueden generar sobre el profesional y algunos temas individuales o personales que no deberían influir en las decisiones que toma el profesional, lo cual debería actuar en forma objetiva y clara, teniendo en cuenta su idoneidad técnica y el código de ética. Y ni que hablar cuando actúa a nivel judicial, como perito, por ejemplo. La objetividad es uno de los requisitos casi más importantes, al igual que de integridad en su accionar, dentro de lo que sería una sede judicial. Y el último párrafo menciona que no emprenderán actividades que estén relacionadas y que comprometan el juicio
profesional del profesional involucrado, del contador. Ahí sería la influencia de terceros en cómo pueden incidir diferentes organizaciones o instituciones en determinados juicios de valor que emita el profesional. Acá hay diferentes ámbitos en los cuales se le pide la opinión al profesional. Y hay un tema importante, es que el profesional debería después justificar, por ejemplo, por qué tomó tal decisión al respecto, la que se podría denominar como una trazabilidad con respecto a sancionar posterior. Con respecto a la competencia profesional y cuidado debido, acá hay temas que vinculan a lo que es la actualización permanente de lo que es el profesional. En la facultad hay, por ejemplo, lo que es la formación de grado, formación de posgrado, hay educación permanente en el Colegio de Contadores, también hay cursos que intentan y buscan la actualización en forma permanente. Eso es lo que debería estar actualizado y lo que se pretende del profesional que se siga actualizando en diferentes ámbitos de aplicación de su profesión, por ejemplo, en lo que tiene que ver con temas éticos, auditoría tributaria, temas judiciales, etcétera. Son varios ámbitos en los que requiere una actualización permanente. Y ni que hablar que muchos de nosotros estamos vinculados todo al tema judicial y por lo tanto hay determinada normativa que rige sobre la conducta del profesional en diferentes ámbitos. Después menciona el cumplir el principio de competencia profesional debida, el contador. Ahí hay en el segundo párrafo que ustedes ven con la letra R, que imponen obligaciones, refiere a lo que es la parte de lo que es el personal propiamente del contador. Aquellos que si tienen o no la instrucción necesaria a aquellas personas que dependen del profesional para determinada actividad. El profesional delega determinada actividad, pero obviamente es responsable de aquellos que hacen o elaboran determinada actividad de diversa índole, pero el profesional es el responsable. Ahí hay un tema de actualización permanente y de capacitación, tanto del contador a cargo como aquellos que son dependientes, en lo que podría ser un estudio contable, en la cual tienen o no tienen la idoneidad técnica. Recordemos que algún error en la liquidación de impuestos o de otro tipo puede repercutir en lo que es pagar de más, puede repercutir en sanciones, obligaciones, multas y recargos, etc. Y el último párrafo refiere a cuando existen algunas limitaciones con respecto, el último párrafo de lo que están viendo, ¿no? Refiere a algunas limitaciones que el profesional entienda que tiene para hacer determinada tarea o actividad. Lo que corresponde es decir que esa persona no tiene la idoneidad técnica sobre determinado tema y ahí debería comunicárselo al cliente o puede ser a nivel de Estado también y que no es expertise de lo que está haciendo esa actividad en particular. Pero acá hay un tema interesante en materia judicial, que es cuando el profesional actúa sabiendo que no tiene la idoneidad técnica ni el conocimiento necesario, judicialmente se le imputa lo que es la temeridad, la cual se puede graduar en diferentes niveles con la responsabilidad que le corresponde, porque está perjudicando a un tercero, está perjudicando al cliente y puede llegar a perjudicar al Estado también. Entonces es un tema importante, el tema de saber las limitaciones y reconocer que esa actividad no la sabe hacer o que recién empezaría a ver el tema, lo cual no tiene la idoneidad esperada por el cliente ni por las instituciones públicas. La confidencialidad, otro de los temas interesantes, importantes. Este es un tema, más allá de lo que dice el código que está establecido en los numerales, como ustedes ven, dice R114.1 y R114.2. Refiere el concepto es que el profesional debe tener reservas sobre algunos temas que pueden afectar al cliente y que le pueden causar un perjuicio en el momento de revelarlo. Por ejemplo, revelar determinada información sobre un cliente y ese cliente se va a ver afectado por esa información que reveló el profesional.
Ese es otro tema importante que tiene que ver con el secreto profesional. En mi caso en particular, en Uruguay, nosotros estamos regulados por el artículo 302 del Código Penal, en la cual establece la definición del secreto profesional y también la sanción pecuniaria ante el incumplimiento del secreto profesional. Estos son temas amplios, yo lo estoy tratando de resumir, pero tiene que ver con varios temas que a mi juicio son relevantes. Por ejemplo, en qué circunstancias son las que el profesional debería levantar el secreto profesional. En el código del IESBA establece algunos temas que tienen que ver con solicitudes desde el punto de vista jurídico legal. Por ejemplo, para mejor proveer en un juicio, eso es uno de los temas que un juez puede solicitar determinada información sobre un cliente en particular. También en el caso particular de Uruguay hay una oficina, la CENACLAF, dependiente de Presidencia de la República, Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en la cual pueden citar al profesional para solicitar determinada información sobre un cliente en particular. Y el otro hecho es cuando el cliente autoriza al profesional a revelar determinada información. Pero este es un tema importante porque muchas veces en reuniones sociales, en otro tipo de eventos, el profesional sin darse cuenta revela determinada información y lo que está haciendo es perjudicar a un cliente que posteriormente puede tener unas instancias que no son altamente perjudiciales para sus propios clientes. Esa información puede ser manejada por terceros, etcétera. Este es un tema importante, hay un desarrollo interesante dentro de lo que es el código y que apunta a lo que es el concepto que dije, es el perjuicio que le causa al cliente revelar determinada información y en cómo se cuantifica posteriormente ese perjuicio sobre el cliente. En caso particular, tiene que ver con el secreto profesional. Acá hay temas delicados, hay una línea fina, como dije, en cuándo se debe levantar el secreto profesional y cuándo no, con diferentes posiciones y diferentes bibliotecas al respecto, pero yo estoy dando lo general los temas, porque es un tema que da para hablar unos cuantos minutos en lo que refiere a la confidencialidad. Después, comportamiento profesional. Acá se menciona también con la letra R. Como dijimos, la letra R impone obligaciones. Un contador profesional deberá cumplir con el principio de comportamiento profesional. Acá hay algunos temas que refieren al comportamiento, cumplir con leyes y regulaciones, comportarse en forma congruente, emitir conductas que tengan que ver con su propia profesión. Acá hay un tema para mí relevante, importante, es que qué conducta espera la sociedad en su conjunto del profesional. A mí en mi caso particular me toca dar ética en la formación de grado y un tema importante, porque nosotros damos el código de ética, damos algunos de estos temas que estoy mencionando, pero lo interesante es a veces que la sociedad espera una conducta, tanto del estudiante que se está por recibir como del profesional posteriormente, sin tener un código específico. Entonces se espera una conducta acorde, sin que se lo diga, los familiares, parientes o lo que sea, novio, esposa, concubino, espera una conducta acorde desde el punto de vista ético, sin conocer nuestro código de ética. Entonces los van a juzgar en los actos, se lo pueden decir o no, desde el punto de vista ético, porque no esperan esa conducta de profesional en determinadas circunstancias. Esto es un tema interesante que tiene que ver con una conducta esperada y cómo esa conducta esperada influye en la imagen de lo que es la profesión en su conjunto. Esa acción individual de cada uno de los profesionales, por ejemplo, en lo que puede ser datos de prensa o algunos temas de prensa en particular, cuando se menciona el contador fulanito o la contadora, hay un daño que se está generando a toda la profesión en su conjunto. Y más en algunos datos de prensa que resulta que al final no eran contadores, entonces ahí se genera un daño doblemente porque no era contadora, porque le hizo un daño a la profesión y para mí ahí
hay que hacer el derecho a réplica y hacer las aclaraciones correspondientes. Pero ese daño está hecho dentro de la sociedad, es un daño que genera una imagen negativa de la profesión, y a mi juicio es uno de los temas que hay que cuidar, hay que observar y hay que mirar en la prensa y en otros ámbitos en qué manera se influye, tanto en forma positiva como en forma negativa, la imagen de la profesión en su conjunto. Y el último párrafo menciona el tema de marketing y de promociones de los contadores, en cómo se debe implementar el tema de marketing. Acá en el código establece algunos temas de no engañar al cliente, de no prometer algo que no se puede cumplir, de buscar algunos caminos de tipo atajo para llegar a determinados objetivos, engañando al cliente. Este tema también está vinculado a lo que son los honorarios. Cuando hay una regulación de honorarios y cuando hay un honorario establecido, esto va en cada una de las jurisdicciones distintas de cada país, pero si hay un honorario por una determinada actividad y alguien lo que hace es proponer por esa actividad un honorario menor, lo que está buscando es, en primer lugar, traer más clientes, captar clientes, pero después está generando una imagen que no corresponde de la profesión. Y además, que se puede hacer una denuncia dentro de la comisión de ética, por ejemplo, del Colegio de Contadores, porque es un comportamiento no ético y tiene una conducta de competencia desleal hacia los colegas. Y tiene que ver con el tema del marketing, de la promoción y cómo eso influye en la profesión en su conjunto. Obviamente que al decir esto, también tiene que existir una posición activa del Colegio de Contadores, que tiene una función en primera instancia gremial, que tiene que tener una función activa con respecto a lo que es el cumplimiento o el incumplimiento de determinados temas vinculados a principios y valores y normas desde el punto de vista ético. Acá hay un desarrollo interesante dentro de lo que es el código del IESBA, que hace mención a lo que estoy señalando con respecto a la conducta desleal para captar clientes y cuál debería ser la conducta esperada y qué es lo que espera la sociedad del profesional. Muchas veces aclarar un honorario, como nos ha pasado a muchos de nosotros, es un tema interesante, porque ahí se mencionan otros temas, por ejemplo, de cuál es el valor establecido para determinada actividad, que muchas veces genera discusión o genera problemas. Y ni que hablar ese honorario en materia judicial. Y después, yo casi al final estaría hablando de lo que es el marco conceptual. Acá hay una serie de circunstancias que se establecen en el cual se le da un marco teórico de cuáles son esas circunstancias que se establecen en diferentes ámbitos para el profesional y cuáles deberían ser las conductas o cuáles deberían ser aquellos procedimientos que haría el profesional con respecto a lo que es el identificar, por ejemplo, amenazas dentro de un marco conceptual. Esas amenazas habría que evaluarlas, identificarlas claramente y después ver, después primero, identificar la amenaza, evaluarla, siguiendo los pasos planteados dentro del marco conceptual, para posteriormente ver si se pueden eliminar alguna de esas amenazas o reducirlas a lo que serían niveles aceptables para seguir con ese cliente o una situación específica. El marco conceptual lo que busca es eso, es las amenazas, después identificarlas, después ver si se pueden eliminarla o a reducirla a determinados niveles que pueden ser aceptables. Obviamente que es extenso, es largo. Para mí hay un tema que está vinculado al marco conceptual y a todo lo que dije anteriormente, que es el tema de la debida diligencia del cliente. La debida diligencia del cliente refiere al conocimiento que tiene que tener el profesional con respecto a lo que es el cliente. Muchas veces nosotros tenemos una responsabilidad directa en lo que es el tema del lavado de activos y otros, y por lo tanto, el conocimiento directo de lo que es los fondos de un cliente, el accionarlo, cómo es su empresa, cuál es el giro de actividad y otro tipo de preguntas,
que hacen a la debida diligencia del profesional es lo que lo ampara posteriormente de ir a temas judiciales y tener que declarar y la responsabilidad que le cabe. Por lo tanto, ese concepto, que para mí es importante señalarlo, lo que es la debida diligencia y las preguntas que uno debería hacer de conocimiento para realmente saber las condiciones particulares del cliente me parecen relevantes. Muchas veces hay clientes que entienden o que son preguntas que están fuera de lugar o que uno pasa por atrevido, pero en realidad esas preguntas son relevantes para tener un respaldo posteriormente el profesional y además cumplir con los requisitos formales que en el caso de los contadores públicos nos recae sobre lo que es el conocimiento o no y las posibles consecuencias a nivel judicial. Bien, yo lo que tenía planificado para hablar era esto, es la primera parte de lo que es básicamente lo que es ética en particular, culminando con lo que es el marco conceptual, pero era lo que tenía planificado hablar. No sé si hay alguna pregunta y les agradezco por la atención de cada uno de ustedes. Gracias, Uraí, ¿no? Una presentación muy sucinta, muy clara, secuencial, ¿no? Ordenada para, digamos, refrescar de repente a algunos de nosotros y para iluminar a aquellos que de repente no están muy al tanto en estos temas, ¿no? Sí, muy importante, digamos, incluso dentro de la labor que tenemos de difundir todos estos temas a través del GLENIF. ¿Sí? Una consulta antes de pasar al público, Uray. Mencionaste que en el caso de Uruguay hay un código de ética. ¿Este está alineado con el código de ética que difunde el IESBA? Sí, nosotros, se escucha, sí. En primer lugar, tenemos 10 principios y valores, o sea, a diferencia de lo que es lo que yo mencioné anteriormente, que son 5, nosotros le agregamos 5 más. Después tenemos lo que son las normas de aplicación, hay una lista amplia de normas, y después, como todo código, también establece lo que son las sanciones ante el incumplimiento del código. Si bien Mm. es un código en materia de lo que es el volumen del código reducido, porque no son más de 29 hojas, pero nosotros incluso a nivel del IESMA nos han pedido algunos comentarios de comparación, que tiene que ver con la pregunta que me estás haciendo, de Claro. comparación entre un código y otro a nivel de la comisión, de lo que fue la comisión de ética del Colegio de Contadores, pero es un tema interesante. Para mí, conceptualmente, el código nuestro es correcto, se podrá hacer algunas modificaciones, pero resumido, concreto, contiene lo que nosotros damos en clase, pero es interesante el planteo de lo que es el código de ética de nuestro país con lo que agregué en la presentación mía es que los funcionarios públicos, a su vez, están regidos por otra ley, en la cual establece un código de ética para la administración pública. O sea que ese código de ética aplica para funcionarios de la administración pública independientemente si sean o no contadores públicos o no. Pero el código de ética el que me estás preguntando es un tema relevante. Nosotros lo damos en lo que es la formación de grado y también algunos temas de cursos posteriores, con la idea de plantear algunos temas de discusión desde el punto de vista ético. Y también otro tema interesante que es ante el incumplimiento del código, ¿cómo hace un profesional para recurrir? Por ejemplo, recurrir ante la Comisión de Ética del Colegio de Contadores y después se plantea o no si es admisible el recurso o no para que tenga una opinión al respecto. Gracias. Claro, sí. Sí, le doy la pregunta porque, bueno, a través de IFAX justamente pretende, ¿no? Que los organismos patrocinadores, en este caso son, igual que en Perú, el Colegio de Contadores, justamente promueva pues la adopción de ciertas normas, códigos como es el de ética, ¿no? Sí, está bien, muchas gracias. Acá en el chat, Alberto Sosa comenta, dice, la geopolítica y la concentración de poder desde la tecnología hoy en día juegan un papel relevante en el comportamiento ético de las organizaciones.
Los riesgos para el contador ya se han materializado y las amenazas son latentes y gestionarlas ante el avance de un sinfín de desregulaciones y la contabilidad creativa en la deuda pública galopante en los países desarrollados. Bueno, es un comentario más que una pregunta, ¿no? Después por ahí hay agradecimientos, muy clara la exposición. Mm, excelente tema, sí. Bueno, a ver si es que alguien desea hacer alguna pregunta que puede habilitar su micrófono y hacerlo directamente. Pregunta o algún comentario. Ahí veo que está Ángel Salazar, que es director por Glenif por parte de Perú. Buenos días, Ángel. ¿Alguien desea hacer Buenos días, alguna? Oscar, y buenos días con todos. ¿Qué Buenos tal, Ángel? días. Sí, no sé si alguien desea hacer, nos quedan unos 10 minutos todavía antes de poder cerrar. O sea, todo, parece que todo está claro, pero igual vamos a aprovechar estos minutos. Sí, Ángel. Sí, a ver, ¿cómo estás por ahí? Te habla Ángel Salazar. Una Bien, ¿y tú consulta, cómo ¿cómo andás? estás? De acuerdo Bien. a tu experiencia, en los países de, de miembros de GLENIF o algunos de ellos, están aplicando, digamos, está actualizado en cada país el código de ética que se está manejando a nivel internacional. Por ejemplo, en Perú, ¿no? Estamos en ese proceso, ¿no es cierto? En los demás países, no sé si estás al tanto, cómo están manejándose o todavía están, digamos, aplicando el código de ética anterior. Perdón, hay algunos países que aplican el código de ética de IESWA, que era el IFAC de antes, en forma directa, que lo toman tal cual está, y hay otros que tienen su propio código, ¿no? Y entonces ahí es donde cada país tiene normativa diferente. En el caso de mi país también conozco hay otros países pegados al nuestro, hay colegas argentinos que me están escuchando, pero tienen sus propios códigos que aplican en forma diferente a lo que sería lo que es el código de IFAC. Obviamente que se intenta que esté alineado con el tema del IESBA, pero ahí van las modificaciones que se plantea dentro del IESBA, más las modificaciones que se pueden plantear dentro del código de cada país. Por eso dije, para mí es un tema interesante, es un tema de pregunta, grado, posgrado, en qué medida se aplica un código y en qué medida se aplica el otro código. Porque uno tiene que ver con la jurisdicción nacional, pero también el código de IESBA a nivel global, como lo han dicho algunos colegas míos, tiene que ver con una conducta esperada del contador a nivel global. Por lo tanto, es importante, a mi juicio, este tipo de reuniones, este tipo de conversatorios, o de webinar en las cuales se establecen algunos principios fundamentales. Por ejemplo, aquellas empresas multinacionales que tienen colegas de diferentes países, el conocer, por ejemplo, parte de lo que es el código del riesgo a nivel global, me parece importante, más allá del conocimiento propio de su propio código a nivel de lo que es su país. No sé si Gracias, había Rey. otra pregunta. Bueno, IFAC tiene una publicación con el nivel de avance de adopción de distintas normas y códigos, ¿no? Sí, se podría buscar en Sí, la página de IFAC para ver en qué medida los países que son organismos patrocinadores de IFAC han ido adoptando estos códigos, específicamente en la pregunta de Ángel, el de ética, ¿no? Sí. O sí. sea, bueno, muy buena ponencia, gracias por compartir desde El Salvador. Sí. ¿Alguien más que quiera preguntar? Ah, Ángel, ¿has vuelto a levantar la mano o es de la intervención anterior? No, venga la mención anterior. Ah, ya, ya, ok, bien, bien. Sí, el tema bien como dice por ahí es muy importante, ¿no? Y sobre todo, ¿qué hacemos desde la academia? Porque claro, tenemos el tema desde los organismos profesionales, desde el gremio, con los distintos colegios de contadores públicos en nuestros países, pero digamos, ese es un tema que debe ir difundiéndose desde la universidad. Si bien muchos coincidimos en que la ética no se enseña en la universidad, que es un tema que viene desde el hogar, desde la escuela, pero cuando ingresan
a las facultades de contaduría, tenemos una responsabilidad ahí de justamente transmitir a los estudiantes los aspectos vinculados a los principios, a todo el tema que está vinculado al ejercicio de la profesión y cómo deben interactuar dentro de las distintas organizaciones, independientemente si es pública o privada, con un respeto 100% de todo lo que es el cumplimiento ético, ¿no? Entonces, por eso digo, hay una gran Sí, responsabilidad sin eximir, digamos, al gremio profesional, que lógicamente es aquel que en este enlace con IFAC trata de difundir los códigos, si bien ya no es el IFAC el que emitía este código de ética, pero digamos, está en coordinación, digamos, con el tema de IFEA, ¿no? Sí, por eso destacar ese comentario de Uraí respecto a la parte de la academia. Bien, entonces no sé si... perdón, yo quería agregar Sí, un sí, Uraí. detalle, ¿no? De lo que habló Oscar. Eh, los principios y valores, como dije, yo di 5. En mi código particular hay 10, pero obviamente que son códigos desde el punto de vista de lo que es la profesión en su conjunto. Pero obviamente que la persona trae desde el nivel primario, secundario y de su propio hogar otros principios y valores. Pregunta recurrente en clase, trae su propia formación, repito, de la formación anterior, de su propio hogar, y lo que hacemos nosotros es desarrollar estos principios y valores que están ligados o directamente vinculados al ejercicio de la profesión, Mm, en el cual son de carácter relevante, explicarlos, hablar, pero sobre todo mencionar que esos anteriores, que tienen que ver con otros conceptos distintos, que tienen que ver con la persona y otros principios interesantes, y acá me llevo a hablar de lo que es los principios y valores. Los principios generalmente tienen a perdurar mucho más en el tiempo que los valores, que son menos durables en el tiempo. Y otro detalle que quería agregar, que a mí me parece muy importante este tipo de eventos, porque los que venimos hablando de ética hace tiempo, es complejo a veces que nos permitan hablar de ética, que exista gente interesada, y lo que vemos a nivel universitario, a nivel de la facultad, es que cada vez la ética pasa a tener una relevancia cada vez más notoria. Desde lo que son los diferentes cursos de grado y los diferentes programas académicos. Cuando yo estudié, la ética pertenecía a la parte judicial de pericias. Actualmente, en los nuevos programas de estudio, en casi todas las carreras, tanto de economista como licenciado en administración como contador público, empiezan alguna asignatura con la palabra ética, lo cual me parece un detalle importante, la relevancia que está adquiriendo y que depende en gran parte de lo que muchos de nosotros podemos hacer a nivel público o privado. Gracias. mm. Ok, Uraí. Sí, ahí, bueno, se animaron, ahí hay un par de preguntas. El primero de Isidro Ibarra. Buenos días, una pregunta independientemente del código de ética, ya sea el propio de cada país o de IFAC. Ojo, que ya hemos aclarado, no, ya no es de IFAC, sino del YESBA. ¿Cómo está en la actualidad el comportamiento ético de los contadores en el mundo? Un poco complicado tener ¿Cómo, perdón? información. Dice, ¿Eh? ¿cómo está en la actualidad el comportamiento ético de los contadores en el mundo? Una pregunta muy general, ¿no? Qué linda pregunta. Yo lo que dije al principio es que los códigos, por ejemplo, el del IESBA, lo que busca es una conducta de los profesionales y un marco de determinada conducta en principios y en valores en determinadas áreas a nivel global. Obviamente, a mí me ha tocado dar cursos en educación permanente y en otros temas, y tengo ejemplos, por ejemplo, de otros países de colegas que han salido públicamente, que eran contadores, en casos particulares de hechos de corrupción, etcétera, etcétera. A mí siempre me parece que obviamente que la prensa destaca aquello negativo porque vende más, produce más, tiene mayor impacto, entonces, ahí es doblemente cuando es un profesional el que está vinculado, porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando y cómo esa actividad delictiva y cómo la prensa toma después y cómo sale en la prensa públicamente esa noticia, que tiene mayor difusión que siempre aquella noticia en la cual hay colegas a nivel regional y a nivel global que silenciosamente hacen las cosas bien y hacen lo que deben, y eso generalmente no tienen prensa.
yo integro varias instituciones y siempre menciono esto. Está bien, hay colegas que salen en la prensa por tema de lavado de activos, por temas específicos como delitos precedentes, y ahí llevaría a enumerar toda la lista de precedentes de lavado de activos o quiénes son los responsables. Y había un contador que era el que hacía tal o tal operación. Pero yo diría que incluso a nivel de prensa hay que resaltar aquellos que, no, que hacen las cosas bien y dignifican la profesión en su conjunto, que muchas veces no tienen prensa, que no Mm. tienen, ¿no? Los medios y la prensa no se dedica a ellos, porque eso no vende, no produce marketing y por lo tanto no es una noticia interesante para la prensa en particular. Yo le he señalado en varios lugares que se debe mencionar también a aquellos que dignifican a la profesión, aquellos que se dedican a la actividad docente, a formar a otros colegas, pero aquellos que ejercen la profesión en forma correcta y digna y además motivan a otros que vienen atrás. Eso sería mi comentario. Sí, sí, muy buen comentario por ahí, ¿no? Porque en efecto, ¿no? Muchas veces cometemos ese error, ¿no? O sea, resaltamos Sí. el tema de la infracción, de la noticia que salió por un tema de la parte judicial, ¿no? Que está sancionando la implicancia de algún contador público, pero en efecto, ¿no? O sea, creo que el mensaje que estás dando es muy claro. Tenemos que cambiar, digamos, y tratar de transmitir justamente, ¿no? Destacar en las cosas buenas que se están haciendo por el lado de la profesión en cuanto al ejercicio individual. Y haga una última pregunta. Dice, ¿tienen planes de cómo evaluar la implementación del código de ética, sobre todo en colegios de profesionales? Evaluar sobre la promoción, capacitación y cumplimiento, sobre todo en qué colegios de profesionales tienen tribunal de honor. Esto para tener un ente externo que pueda agregar resultados de evaluación y acciones sugeridas que aplicar en el contexto de cada país. Eh, a nivel global, sería complejo, ¿no? Hacer un tribunal de conducta global porque refiere a cada normativa de cada país. Recordemos que yo hablé por Uruguay, pero nosotros desde el comienzo de la facultad tenemos una alta carga de lo que es la parte de derecho, ¿no? Derecho comercial, derecho tributario, derecho público. Yo doy una parte que es pericias, que hay que pasar toda la parte judicial para llegar a dar pericias. Eh, lo que obviamente que hace complejo, por ejemplo, la reválida del título tanto en Argentina, en Brasil o en otros países. Ahí me parece que no es tan fácil, pero la pregunta cuál era, perdón, O porque sea, iba estaba más que pensando todo en... al tema, o sea, mencionaba de qué es lo que si hay algún plan para el tema de implementar el código de ética en los colegios, pero de tal forma que Ah, dice sí, que evaluar promoción, capacitación y cumplimiento, por ejemplo, a través del sí. Tribunal de Honor, ¿no? Claro, nosotros, voy a ver el caso particular de Uruguay, ¿no? Nosotros tenemos el código, como dije, principios, valores, normas, sanciones. Cualquier colega en que se vea afectado desde el punto de vista ético puede hacer la denuncia ante el Colegio de Contadores, ante una comisión de ética profesional, en la cual esa comisión, nosotros ahora en el mes de noviembre vamos a una elección dentro del colegio que se eligen cuatro órganos: el ejecutivo, el electoral, y después viene el tema de ética. El tema de ética se vota en forma independiente y los cinco primeros quedan electos como titulares, en lo cual ahí lo que se hace es conformar esa comisión de ética, en la cual le llegan las denuncias correspondientes, pero la denuncia tiene que estar en un formato en la cual se haga mención a los códigos y se haga mención a los principios y valores afectados. No es que se haga una denuncia de cualquier tipo, sino que sigue un determinado formato en la cual se tiene que hacer referencia en particular a lo que son los principios y valores afectados. Ahí se admite o no se admite dentro de esa comisión y esa comisión va a dar, por ejemplo, un veredicto al respecto sobre la conducta ética. Pero yo en particular he visto también juzgar en materia de temas judiciales la conducta ética de algún profesional. Eso es otro tema interesante, porque ahí se plantea en una sede judicial si el profesional cumplió o no cumplió determinados principios y valores
de su propio código. Y obviamente que si no los cumplió, eso le va a afectar en forma directa en su credibilidad posterior dentro del juicio, por ejemplo. Pero ese sería el planteo lógico. Yo cuando empecé dije que había cuatro órganos en las elecciones de un colegio. En mi caso particular es ejecutivo, electoral, fiscal y después la comisión de ética. Y esa comisión de ética es la que dijo que se elige uno por uno en forma independiente, no es por plancha, sino que es en forma independiente. Y ellos obviamente después tienen la función que dije con respecto a lo que son las denuncias de colegas que integren o no el colegio, estén inscritos o no, tengan la posibilidad de hacer las denuncias correspondientes. Que las denuncias a veces son más frecuentes de lo que uno piensa. Ese es otro tema interesante, porque a veces se piensa que estos órganos como que no actúan, o que no actúan en 2 años, actúan 2 veces, y no es así, sino que existen denuncias y cada vez más con respecto a las conductas de determinados colegas. Gracias. Sí. Bien, claro, la pregunta inicia como si tienen planes de cómo evaluar la implementación del código. Eso no está dentro del alcance del grupo de trabajo permanente de ética del CNIF. Es más, ¿no? En un inicio, cuando nosotros hicimos nuestro plan de trabajo, habíamos contemplado algo así, pero a través del director de Glenifig nos indicaron que no estaba dentro del alcance, ¿no? O sea, nuestros objetivos están enmarcados en justamente la discusión, análisis del código, del tema de difundir, como es este caso a través de este webinar, o también de hacer un seguimiento a los planes de trabajo, a las reuniones y a los documentos que va publicando el YESBA en torno a este tema, ¿no? Bueno, ya estamos ya sobre la hora. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias a ti, Uraí, por haber Muchas gracias. compartido, ha hecho una interrupción en la labor diaria para poder traer este tema que es muy importante, y a todos los que nos han acompañado. Ya en su momento les estaremos comunicando cuál será el nuevo webinar que haremos de repente, si es antes de finalizar el año, o las actividades que tenemos planificadas. Que tengan un buen día. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos. Muy bien. Saludos.